Grupo escénico y de proyección MOVA. Muchísimas gracias por estar presente en Más Allá de lo que vemos y por aceptar este encuentro tan interesante. Muchísimas gracias por estar en esta segunda temporada de Más Allá de lo que vemos. El grupo de ustedes está conformado por Sandro, por Solelena, por Viviana, por Elsa y por Natalia, dirigido por Fernando Rúa. Muchachos, muchísimas gracias y bienvenidos. No, gracias a vos, Excel. Gracias a usted. Quiero primero comenzar con algo muy importante y es esta iniciativa de ustedes de formarse como grupo, ya que primero se conecta al canal muchísimas personas que no son ni de Colombia ni de Medellín, y me gustaría entonces que explicaran también ese grupo escénico y de proyección MOVA. Entonces comencemos un poquito contextualizando a las personas, hablando de lo que es su grupo como tal, por favor. Bueno, MOVA es el Centro de Innovación del Maestro en la ciudad de Medellín. Es una dependencia de la Secretaría de Educación. MOVA se creó como una especie de universidad para docentes, maestros, para capacitarlos y para brindarle otras oportunidades de espacio y de divertimento. Este proyecto del grupo escénico surge en el 2014 viendo la necesidad de darle herramientas al docente a partir del teatro para mejorar sus clases y para mejorar el entorno escolar con los estudiantes. La idea inicial es precisamente esa, donde se comienzan a dar unos semilleros, donde se le dan herramientas del teatro a los docentes, combinadas con herramientas pedagógicas para reforzar su quehacer educativo. Y en los semilleros nos dimos cuenta que encontramos maestros muy talentosos para las artes escénicas. Entonces también se decidió a la par con los semilleros crear un grupo de proyección para darle la oportunidad, un valor agregado a estos maestros talentosos para hacer un teatro que se acerque a lo profesional, sobre todo cambiando ese concepto del teatro escolar, donde es un teatro simple, básico, sin técnica teatral. Entonces, la idea cuando esto llegó hace 8 años era precisamente cambiar ese concepto y hacer un teatro más puro, llegar como a la pureza del teatro a través de la técnica y en la formación de actores. Entonces, es así como este grupo ya, este año estamos celebrando los 8 años, donde han pasado en estos 8 años, alrededor de 250 maestros. Entonces se quedan los más talentosos y los que terminan el semillero y no quedan en el grupo de proyección, pues llegan con estrategias para aplicarlas en sus lugares de trabajo. Así es como resumiendo, porque es una historia donde tiene muchas aristas y muchas anécdotas pues, para contar, pero ese es como el resumen, el objetivo real. Entonces, es de los pocos grupos que existen en el país de teatro que son conformados por maestros activos, que esa es la aclaración. La propuesta inicial es para maestros activos, claro, para que puedan aplicar todo lo que puedan aprender en este tipo de actividades lúdicas. Ya que está conformado por docentes, para pertenecer como tal al grupo, para poder formarse en el semillero y quedarse pues como tal en el grupo de proyección, ¿se necesita ser docente en alguna disciplina en específico aliada a las artes, o todos los profesores como tal, independientemente de la titulación que tengan por el área, puede permanecer en el grupo? Bueno, independiente del teatro, todas las actividades que se realizan acá en el Centro de Innovación del Maestro son dirigidas a docentes de instituciones públicas, privadas. También se le abren las puertas a los agentes educativos y a los directivos docentes, o sea, rectores y coordinadores. Entonces ya también se rompió con ese esquema de que solamente los profesores de español y educación artística hacen teatro, ¿no? Eso es totalmente falso. Cualquier área, cualquier maestro de cualquier área puede hacer teatro perfectamente. Cada uno de ustedes es profesor ¿en qué área?
Entonces empecemos por orden para que cada uno pueda expresar en qué institución, a qué institución pertenece, qué área trabaja y la experiencia, aprovechando la experiencia que puede haber tenido cada uno a partir del momento en que hace parte del grupo escénico y de protección MOVA. Bien puedan. ¿Sí? Bueno, yo trabajo en la institución educativa Francisco Luis Hernández Betancourt y trabajo en el fortalecimiento de la segunda lengua de los chicos sordos, o sea, la lengua castellana. Llevo en el grupo aproximadamente 4 años y ha sido una experiencia muy gratificante. He tenido la oportunidad de salir pues, como en varias obras de las que se han montado y me siento muy contenta. Bueno, yo trabajo en el CEFA, Centro de Formación de Antioquia, en el área de lengua castellana. Llevo aproximadamente 4 años en el grupo. También ha sido una experiencia muy gratificante y que me ha aportado mucho como maestra y que creo que le ha aportado también a mis estudiantes, porque muchas de las cosas que manejamos dentro de los ensayos, pues el objetivo principal es poderlo transmitir, poderlo aplicar con nuestros estudiantes en el aula. Bueno, yo soy filósofo de formación, profesor de ética en Fe y Alegría San José, Robledo, Villa Sofía. Llevo 4 años larguitos ya en este grupo, en los cuales hemos aprendido un montón de herramientas que, como lo dijo la compañera Diana, se llevan al salón, ¿cierto? Algunas de ellas incluso de forma inconsciente. Uno está dictando una clase y de pronto surge algo y uno dice, esto lo hice hace poquito en el ensayo. Y le empieza uno a transmitir a los muchachos, ¿cierto? Sobre todo yo trabajo con bachillerato y una de las cosas que les fortalezco a los muchachos es la expresión oral, porque salen a hacer una exposición y están leyendo el papelito y uno venga, óyese la exposición, con lo que leyó, suelte, lo improvise. Entonces uno empieza a darse cuenta que mete unas técnicas que son propias del teatro que les ayuda a ellos, porque como siempre les digo, usted para lo que sea va a tener que hablar con otro. Desde vender una tuerca hasta ser el presidente, usted tiene que hablar con el otro y tiene que saber moverse. Y el teatro le amplía a uno los horizontes y le permite llevar esa herramienta a los muchachos. Yo soy maestra de química y física en la institución educativa El Pinal. Trabajo con los grados superiores, con 10º y 11. Y a nivel personal es una herramienta de autoconocimiento, descubrir esos límites mentales que uno tiene cuando está pues aquí en el ensayo y cuando ya hace pues la puesta en escena para una presentación. Uno aprende mucho sobre uno. Y de manera profesional, pues, dar una clase también es una puesta en escena. Y ahí uno se da cuenta de los ritmos, de los tiempos, de la lectura del otro, que termina siendo público igual, y de la lectura que también es, o lo que está transmitiéndoles a ellos con cada gesto que hace, con cada palabra que dice. Entonces, de manera profesional también ha sido muy enriquecedor. Bueno, mi institución educativa es Santa Teresa, maestra de primaria. El teatro para mí ha tenido 2 momentos. Un momento personal, donde me ha aportado demasiado. Llegué al grupo en el 2016, en un momento muy difícil de mi vida emocionalmente. Y lo que hizo el teatro fue poder superar y avanzar en esa fase personal, en esas emociones, canalizarlas, aceptarlas y revisarme como ser humano, ¿cierto? En lo profesional, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Llevar el teatro a la clase, a la escuela, con los niños es un trabajo muy bonito porque es lo que él nos ha enseñado desde lo profesional y nosotros llevarlo a la escuela y trascender a través de esas técnicas teatrales para poder construir un conocimiento más significativo, no solo para los estudiantes, sino también para nosotros como maestros. Bueno, yo quiero hacer una anotación y es que nos faltan integrantes que están en otras actividades, pero nos falta una profesora, una rectora, se llama Liliana Muñoz, rectora de la institución, hay otra coordinadora y nos falta
Está ausente hoy otra profesora de matemáticas que también lleva buen tiempo en el grupo. Entonces, como pueden observar, esto es dinámico, esto es abierto para todas las áreas y es muy interesante que ya tocando la parte pedagógica, volver esto transversal con todas esas didácticas que nos da también el teatro. Esto es abierto totalmente, entonces mira que el proyecto ha dado su fruto. Lo que pasa es que estos son proyectos que muchas veces no tienen dolientes, y voy a ser claro con esto. La falta de dolientes son aquellas personas que se mueven dentro de la política y que ocupan cargos superiores, que son los que manejan este tipo de centros. Aquí la idea no es echarle la culpa a nadie, sino que al trabajar con dineros públicos, este es un tema muy complejo. Entonces nosotros nos hemos tirado en la batalla de si no hay dolientes, que al menos con presupuestos apoyen permanentemente. Es decir, este tipo de grupos los apoyan, pero es cuando se enteran que existe, y cada que cambia la administración, viene nueva gente que toma las riendas de este tipo de instituciones, entonces hay que volver otra vez a contar la historia, darse a conocer otra vez para que lo contraten. Ese es el inconveniente. El resto, por espacio y por otros requerimientos, no hay problema. Pero esto lo seguimos sosteniendo es precisamente para que llegue el momento en que tengamos un doliente permanente, que esto es una inversión, grandísima que pueden hacer con los maestros. Si un maestro tiene un valor agregado para desarrollar su labor cotidiana, seguro que su labor la va a desarrollar con más ganas y en otro contexto distinto. Entonces aquí ha sido la lucha para sostener el grupo y independiente de si hay recursos o no, nos hemos dado la pela, como se dice, por estos lares paisas. Pero lo estamos disfrutando. Es más, hoy, en el momento de esta entrevista, estamos en pleno ensayo de nuestro próximo estreno. Estamos trabajando una obra nuestra, la dramaturgia es mía y tiene una composición musical directamente para la temática de la obra. El compositor de toda la música de la obra se llama Juan Watts y es un buen amigo barranquillero. Entonces, estamos muy entusiasmados, ya estamos en toda la etapa de pulir detalles, trabajo con luces, ajustar vestuario, la gente que va a ver una obra de teatro, muchas no se imagina todo el trabajo que hay detrás de esto. Entonces, la idea es estrenar en la primera semana de noviembre en el Teatro El Trueque, que ahorita les damos las fechas o en cualquier momento estarán también en las redes sociales rodando el tráiler y la publicidad oficial para dicho evento. Durante todo este tiempo que, como tú dices, se han estado dando la pela y que los que hacemos teatro sabemos que realmente el único doliente que tiene el proyecto total es uno mismo, que es el que se para un sábado a las 8 de la mañana para estar en ensayo a las 10, para parar el ensayo, para una entrevista, para seguir. Uno es el único doliente porque uno sabe realmente lo que cuesta el proyecto final, que es lo que uno está presentando, ¿cierto? Pero durante todo este tiempo, ¿cuántos montajes ya tienen y cuántos montajes ustedes se acreditan el valor de que realmente ustedes fueron los creadores y ustedes fueron los que realmente se partieron el alma haciendo ese proyecto? Bueno, sí, hagamos un recorderis de la historia. El primer trabajo que se hizo fue una obra que la llamé Dulce Locura, que es una adaptación de Las Arpías de José Manuel Freire, uno de los grandes dramaturgos que dio Antioquia, que lastimosamente pues ya no se encuentra con nosotros. Esta obra tuvo dos versiones con dos elencos y estuvo 2015, 2016 y 2017. Yo hago una aclaración, pues la gente dirá, pues un grupo para tener 8 años, no. Lo que pasa es que este tipo de grupos solamente nos podemos reunir los días sábados, que es donde los maestros tienen tiempo porque ellos trabajan
toda la semana de una manera fuerte en este cuento tan difícil pero tan bacano de la docencia. Entonces, ustedes se imaginan un ensayo cada 8 días de 4 o 5 horitas, que muchas veces alguno no pudo llegar, que un inconveniente por allí, otro por allá, mientras que un grupo profesional trabaja todos los días. Entonces hay ese valor agregado, porque lo que nosotros hacemos cada 8 días, no sé cómo hacemos, pero nos rinde, nos rinde. Nosotros llevamos 4 meses en este proceso. Bueno, entonces continuemos. Esa primera obra entonces tuvo 3 años, porque las circunstancias de los tiempos y el cambio de elencos. Luego nos montamos en una obra grandísima, grandísima, con 23 actores en escena, que se llamó El Bar del Tuki Tuki. Es una creación colectiva donde contábamos la historia de los bares de salsa en la carrera Palacé, en el Medellín de la década de los 70-80. El montaje, lastimosamente, lo que pasa es que viendo los cauchos ya tardamos 2 años en montarla, por muchos inconvenientes. Cuando la montamos, hicimos temporada, nos estaba yendo muy bien y llegó la pandemia. Entonces, bueno, cuando llegó la pandemia no paramos, seguimos trabajando virtual y virtualmente realizamos 5 trabajos. 3 audiovisuales y 2 radioteatros, o sea que ya sumando los 2 anteriores presenciales ya llevaríamos 7. Y este que vamos a estrenar es nuestro 8º montaje, que se llama Fracturados, donde contamos, donde los personajes que están en escena me están contando la historia del país actual. Les puedo adelantar que tenemos una fuerte influencia del teatro existencialista de Jean-Paul Sartre. Nos vamos a encontrar con otras corrientes como cositas como el teatro del absurdo de Ionesco, vamos a encontrar teatro de la crueldad de Artaud, vamos a encontrar la dramaturgia del acontecimiento social, que son teorías muy fuertes que se desprenden del maestro Jorge Iván Grisales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. También nos vamos a encontrar con los conceptos del actor trabajando en el espacio vacío, con 1, con 2, con 3 objetos, que es muy interesante, porque aquí es donde uno desnuda al actor. Es decir, quítale la escenografía, el vestuario al actor y que haga la interpretación que se sostenga. Entonces, como yo soy de esa vieja escuela, me gusta trabajar a partir de ahí. Lo otro ya para redondear este tema de los conceptos que estamos trabajando son los puntos de vista escénicos, que es un concepto muy contemporáneo que me habla de que la conciencia del actor en sus desplazamientos, y ojalá esto en combinación con otros actores se vuelva una coreografía. Miren que las coreografías no son exclusivas de los bailarines. Y más carreta. Entonces, para resumir este cuento, tendríamos que hacer otro programa, Ixel. Sí, porque nada más mencionando el espacio vacío, Artaud de Ionesco, no va a alcanzar 40 minutos de entrevista, lastimosamente. Muchachos, pero quiero hacer unas preguntas un poco más a ustedes como docentes, a ustedes como profesores en ese momento tan difícil que fue la pandemia y la clase virtuales y toda la educación por computadora que fue como tan cansona. Si a eso que ya en sí dar clase de forma virtual fue un clic muy fuerte para ustedes como docentes, a eso agregarle los encuentros y los ensayos virtuales, esa experiencia de vivir siempre en un computador, dar clase con 70 muchachos, que si se conectan, que si no se conectan, que si uno tiene el internet, que si no tiene el internet, que si profe no se le escucha, profe se le quedó congelado, y aparte hacer teatro pues y ensayar de forma virtual, unas pequeñas anécdotas ustedes porque son sobrevivientes de esa época como tan difícil. Yo creo que fue un momento en que se potenció la creatividad. Es como tú dices, Itzel, fue complejo porque uno decía, bueno, ya he pasado 6 horas en el computador para venirme a sentar otras 3 o 4 horas a ensayar, que no es un ensayo real, virtual, a través de una pantalla,
pero nos permitió hacer unas creaciones, como dijo Fernando ahorita, ¿cierto? Radionovela, exploramos radionovela, hicimos un cuento costumbrista, El Flecha, ¿cierto? Lo ensayamos primero desde la distancia con el director y después medio nos pudimos reunir cuando abrieron un poquito y lo filmamos. Y creo que fue un momento en que permitió darle a esa virtualidad otro enfoque, porque era el enfoque harto, mamón, fastidioso, se conecta, se cae, no se conectaron, me desperté a las 6 y nadie vino. Pero en teatro era distinto, porque hacíamos unos ejercicios de improvisación que uno decía, bueno, esto me vuelve la confianza en lo que estoy haciendo, esto me devuelve la creatividad. Y digamos que eso permitió que eso no se volviera totalmente harto y que siguiéramos conectados, insisto, en ese proceso creativo, que a muchos en la pandemia se les desapareció, se volvió una rutina, ¿cierto? Y que apenas ahora la gente está como empezando a salir, a volver a crear. Y creo que eso es lo importante del arte. El arte le ayuda a uno a sublimar la existencia. Porque es fácil haber dicho, bueno, después de 5 días pegado a un computador, el 6º día sábado también me voy a pegar un computador y dejar eso tirado. Pero necesitamos sublimar esa existencia, sobre todo en pandemia, que fue un encierro total, que perdimos gente, perdimos conexiones, perdimos amigos, familiares, y el teatro no se perdió. El teatro antes nos dijo, hey, volteen, aquí estoy, podemos salvarnos, y nos salvamos. Yo hago una anotación con lo que dice Sandro, y es lo siguiente. Era divertido, hacía falta hasta conectarnos, pasábamos rico. Se volvió eso también a la vez como un tertuliadero. Es decir, no fue aburridor. Yo fui el primer sorprendido porque yo a eso no le daba más de un mes y estuvimos casi los 2 años pues conectados. Una anécdota para que Sol lo comente, que a partir de lo virtual y lo que preguntabas ahora de cómo les iba con las clases virtuales, se creó un producto audiovisual donde ella creó un personaje y la historia se llamó La Clase Virtual. No sé, que Sol cuente un poquitico sobre la experiencia de lo que ella mostraba de una maestra en sus primeros días de la virtualidad sin conocer absolutamente nada. Bueno, realmente para mí era como un descanso, porque era conectarse, pero en otro plan. Era un plan más divertido, más donde le permitía a uno como construir desde uno. De ahí surgió la maestra Soledad, que fue una recopilación de varias situaciones que se presentaron durante la virtualidad, y toda esa recopilación se centró en ese solo personaje. Y fue muy interesante, que pasara alguien por detrás, pues cosas que nos pasaron realmente, yo creo que a todos. Que sonara alguna cosa por allá extraña, o que se quedara uno ahí tildado. Bueno, fueron muchas situaciones, que ladrara el perro en plena conferencia. Sí. Fue muy interesante y pues fue muy satisfactorio el resultado que se dio. Bueno, y lo que decía Sandra ahora, que se montó el Flecha, fue un fragmento de David Sánchez Juliado, ese fue otro trabajo audiovisual. Y el tercer trabajo audiovisual fue recopilar un fragmento de una obra presencial que es Dulce Locura. Y los 2 trabajos de radioteatro, que fue muy interesante, ya enseguida le doy la palabra a Elsa, que ella participó en uno de los trabajos. Tenemos 2 trabajos de radioteatro que fueron una adaptación de un cuento de Horacio Quiroga, se me olvidó el nombre, ¿ustedes lo recuerdan? La gallina. La gallina degollada, y la adaptación que yo le hice terminó llamándose Las Idiotas, porque el cuento original son masculinos y le terminó siendo femenino los personajes principales. Y la otra historia que escribimos fue con base a un chisme, pues que eso fue un chisme de uno de los ex compañeros y terminó llamándose, queda redundante, terminó con el nombre de La Llamada, así queda ese otro trabajo. Entonces, Elsa, háblanos de esa experiencia de hacer radioteatro en épocas de pandemia. Fue muy divertido. Fue muy divertido porque había que jugar con la voz. Era lo único que teníamos en ese momento. Entonces, ensayar otras voces. A veces le sonaban a uno muy charras. Y los comentarios de los compañeros, pues, a raíz de las voces. Pero salió un buen producto. Creo que se logró con la voz
transmitir la emoción que se quería en determinado momento pues, del pasaje de la obra. Sobre todo que el trabajo radial enriquece mucho la imaginación de un actor. Es un excelente ejercicio. Es un excelente ejercicio porque son otras herramientas. Motiva mucho la creatividad cuando uno está sobre todo preparando un personaje. Basándonos en algo que dijo Natalia, me gustaría saber a nivel personal qué transformación o qué cambios como docentes para enfrentar esas poblaciones infantiles, para pararse frente a tantos alumnos o para, sí, pues como docente realmente, ¿qué cambio hubo desde que comenzaron a hacer teatro? ¿Qué docente eran antes de enfrentarse a toda esta tarea de la actuación y qué docentes son ahora que ustedes estén conscientes y digan, vea, yo no tenía el valor para hacer esto, el teatro me ayudó a transformar esto? Porque me parece también muy importante, muy interesante resaltar esa parte de cada uno de ustedes, porque la gente que no hace teatro piensa que la docencia está muy separada a lo que es realmente pararse un público y no, como dijo la otra compañera, ser docente, ser profesor y dar clase también es una puesta en escena. Entonces, ¿qué cambio hubo, qué transformaciones hubo en cada uno de ustedes desde que se dieron la tarea de actuar? Bueno, transformaciones muchas, ¿cierto? Una es la seguridad de uno poder transmitir, porque cuando uno lo transmite con cierta inseguridad, y más con los niños, uno tiene que darle como esa certeza de que lo que uno les está diciendo o lo que uno les está proponiendo realmente se puede cumplir, ¿cierto? Poder cambiar las facetas, ¿cierto? En el aula, ante la escuela. Ejemplo, en mi institución, todos los estudiantes me reconocen por eso. Profe, usted es la que hace tal cosa, profe, usted es la que presenta esto, porque todos saben que en algún acto cívico, en alguna actividad, ahí estoy. Y eso motiva a los estudiantes. O sea, yo cuando empecé teatro, yo decía, no, pues porque me da pena, es que yo hago teatro allá, los sábados, con el profe, pero ya en la escuela yo dije, no, pero chévere también que los estudiantes me conozcan pues como ese otro lado. Y esa seguridad que te brinda poder transmitir esa información y el amor por el arte. Entonces ya los niños son, profe, yo también quiero hacer teatro, profe, ¿usted por qué no nos enseña? Profe, ¿usted por qué no monta un grupo de teatro? Eso motiva. Entonces usted pregunta por la profesora Natalia en la institución y entonces, no, y ella hace teatro y ella te ayuda no sé, en técnica vocal, ella te ayuda en corporalidad y ella te ayuda. Entonces, eso hace que uno también salga como de esa coraza de qué pena, no lo hago, aquí no, y motiva a los estudiantes para que ellos también lo hagan. Entonces, eso es muy bonito. Yo pienso que primero el teatro es una forma de catarsis personal muy importante. Es donde también nosotros como que desahogamos un montón de emociones reprimidas que uno va cargando durante la semana. Y ha sido muy, muy importante para mí como maestra el poder ayudar a mis estudiantes al desarrollo de su expresión corporal y oral. Porque cuando llegan a bachillerato, sobre todo en los grados superiores, el cuerpo como que va desapareciendo. Ellos, mientras menos salgan a algo, ellos son más felices, ¿cierto? Y el cuerpo, entonces, el poder trabajar siempre la expresión corporal y darle un sentido a esa expresión con el cuerpo, el que ellos sientan que pueden expresar de diversas maneras y que no van a ser juzgados por nadie, porque es un espacio seguro donde se pueden expresar. A mí me pareció muy importante, hace una experiencia muy bonita dentro del aula. Ellos terminan haciendo sus montajes de mitos griegos, de cosas que tenemos presentes dentro del área y que, o un monólogo, una puesta en escena de Hamlet, no sé, un montón de cosas que ellos mismas van explorando y que les permite ser. Es muy importante. Yo complementaría la opinión de las compañeras con el autoconocimiento y el reconocimiento, el autoconocimiento personal y el reconocimiento del otro como sujeto que
en unas condiciones específicas. Creo que el teatro le permite a uno ver esas condiciones del otro, porque uno, digamos, lo parto desde mi experiencia, uno como docente, uno cree escuchar y reconocer al otro, pero con el teatro uno comprende las distintas condiciones que tiene un ser humano y uno se mete a un salón con 40 seres humanos cuyas condiciones son totalmente diferentes, a veces inverosímiles, pero uno se mete y cuando uno actúa a ser ese docente que puede reconocer al otro, pues permite entender un montón de situaciones, porque si no, uno cumple la labor docente como quien pega zapatos, ¿cierto? Entro a las 12 del día, doy mi clase, y si mi clase me la interrumpen, regaño, porque lo que hay que dar hoy es esto. Digamos que el teatro le enseña a uno la improvisación que tiene la vida, que es constante. Entonces, digamos un ejemplo, estoy hablando sobre alteridad en ética y me sale un chico hablándome de los ovnis. No, ¿usted cree que me extraterrestre? Y uno puede tomar dos opciones, ¿cierto? Regañar y decir, no, la clase sobre la alteridad no es de extraterrestres, vaya a ver el History Channel. O decirle, mira, ¿y usted por qué cree eso? Y empiezan a encarretar a los pelados. Y los pelados también terminan encarretados y esa improvisación que te permite el teatro, ¿cierto? Reconocer esas condiciones. Bueno, ¿por qué me habla de esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás de esto? Y uno va soltándole la pregunta y da una clase que si bien no es esto que estaba acá en el libreto, pero permite explorar otras opciones. Y creo que el teatro le enriquece a uno esa vista de la condición humana. De manera particular, ahorita lo mencionaba y es el asunto del tiempo, de los ritmos de existencia de cada uno. Porque en el caso de las ciencias naturales el plan de estudios es muy denso y entonces uno cae en ese afán de que debo ir como evacuando temas porque tengo que terminarlo en determinado grado. Y el teatro me ha ayudado a entrar en calma, me ha ayudado a darme cuenta cuando voy muy acelerada, cuando tengo que frenar porque el otro no va a mi ritmo. Y ha sido, como lo mencionaba ahorita, ha sido muy fructífero desde ahí, y me ha enseñado, bueno, no es importante tanto un contenido, es más importante quien está ahí aprendiendo, quien me está escuchando, esa humanidad que se comparte en el aula, es lo más trascendental y lo que más vale la pena. Señor director, ¿y próximas presentaciones o qué agenda tienen ahorita con el grupo escénico y de proyección MOVA, donde a partir de que la gente vaya a ver esta entrevista, tenga todavía tiempito para agendarse, para poder ver el trabajo de todo lo que ustedes están hablando? Bueno, nosotros en 2 semanas comenzamos varias funciones privadas que tienen que ver, son lobbies y cosas que hay que hacer en este medio, y más nosotros que estamos buscando que nos reactiven económicamente. Entonces tenemos funciones privadas y preparándonos para el estreno fuerte que va a ser la primera semana de noviembre. Jueves 3 de noviembre, viernes 4, sábado 5 en el Teatro El Trueque a las 8 de la noche. Y nos presentaremos igual en el mismo teatro al miércoles siguiente, que sería 9 de noviembre en Salas Abiertas. Esa es nuestra agenda inmediata. Tenemos una agenda oficial segura acá en las instalaciones del Centro de Innovación del Maestro en MOVA, que es muy fácil llegar acá. Esto queda enseguida del Parque Norte o encima del parqueadero del Parque Norte, pues si no tiene pierde. Entonces, y estaremos también avisando y montando nuestra publicidad de dicho evento en las redes sociales. Deben entrar a las redes sociales de MOVA, muy fácil, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí es lo más directo. Cuando pertenecemos a entidades públicas, no funciona tener una red social privada, porque entonces no tendrías razón de ser. Entiendo. Muchachos, de verdad que muy agradecidos. De verdad les agradezco enormemente por haber compartido este espacio con Más Allá de lo que vemos. Como siempre les digo a todas las personas, las puertas de este programa están abiertas para que ustedes vuelvan cuando quieran a promocionar su trabajo, a debatir de algo, porque este espacio está realizado para que personas como ustedes puedan difundir el trabajo que se está realizando
puedan también impulsar todos sus conocimientos, porque para eso fue creado Más Allá de lo que vemos. De verdad que con todos ustedes agradecido y muchísima mierda con esas funciones que tienen. No, las gracias son a vos, Ixel, que en lo personal nos conocemos ya hace unos añitos y a mí me encanta verte salir adelante con tu programa. He visto algunos capítulos y no, que viva el teatro por siempre y nos veremos en el infinito. Claro que sí. Muchachos, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Los dejo para que continúen con su ensayo y nos estamos viendo en todas esas funciones. Ok. Mucha mierda. Gracias. Gracias.